De último momento, se ha reportado un brote de intoxicación por Staphylococcus aureus presentes en el yogur. A continuación veremos el desarrollo de la noticia y quiénes fueron los afectados y dónde ocurrieron los hechos. Buenas tardes. El presente trabajo se titula Investigación de un brote de intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus. Los hechos ocurrieron en el país de China, el departamento de Dongguo, el día 9 de mayo del 2023, donde 76 niños fueron intoxicados, los cuales fueron llevados rápidamente a su centro médico más cercano. Entre los síntomas que presentaron los niños fueron fiebre alta, diarreas. Los hechos ocurrieron 30 minutos después de haber consumido los alimentos. En este caso fue el yogur. Días después se realizó un análisis exhaustivo por parte del Departamento de Seguridad Alimentaria de dicho país, donde se determinó que efectivamente la causa fue intoxicación por Staphylococcus aureus, ¿no? Ya que se realizaron más de 10 pruebas a los alimentos que los niños habían consumido ese día, encontrándose así estas bacterias presentes en el yogur, los cuales fueron analizados y lamentablemente muchos niños fallecieron a causa de esta intoxicación. Un hecho muy grave que ocurrió en este centro de preinfantes. A continuación presentaremos las características del alimento consumido y las condiciones que favorecieron el crecimiento de este microorganismo, así como las características de este microorganismo de Staphylococcus aureus. También analizaremos algunas medidas preventivas y brindar algunas recomendaciones para prevenir estos hechos. Ahora continuamos con las características del alimento contaminado, en este caso el yogur. Este alimento es susceptible a la contaminación por Staphylococcus aureus, debido a diversos factores, entre ellos factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores intrínsecos destaca su alta actividad de agua, entre 0.97 y 0.99, que proporciona un ambiente favorable para el crecimiento microbiano, ya que esta bacteria puede desarrollarse desde una actividad de agua de 0.86. Además, aunque el yogur tiene un pH ácido entre 4 y 4.5, que normalmente inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus, si la contaminación ocurre antes de la fermentación, la bacteria puede producir enterotoxinas resistentes tanto al ácido como al calor. Por último, la temperatura es clave. Si el yogur se mantiene por encima de los 8 grados, se favorece la multiplicación del microorganismo, ya que Staphylococcus aureus crece entre 7 y 48 grados, con un óptimo entre 30 y 37 grados centígrados. En cuanto a los factores extrínsecos, la higiene personal es fundamental, ya que Staphylococcus aureus forma parte de la microbiota normal de la piel y mucosas humanas, por lo que una mala manipulación puede contaminar fácilmente el producto. Además, el uso de equipos o utensilios mal desinfectados, la ruptura de la cadena de frío durante el transporte o el almacenamiento, y además la exposición prolongada a temperatura ambiente aumenta significativamente el riesgo de crecimiento bacteriano y producción de toxinas. En cuanto a los factores extrínsecos, la higiene personal es fundamental, ya que Staphylococcus aureus forma parte de la microbiota normal de la piel y mucosas humanas, por lo que una mala manipulación puede contaminar fácilmente el producto. Además, el uso de equipos o utensilios mal desinfectados, la ruptura de la cadena de frío durante el transporte o el almacenamiento, y además la exposición prolongada a temperatura ambiente aumenta significativamente el riesgo de crecimiento bacteriano y producción de toxinas. El microorganismo involucrado, como ya se mencionó, fue el Staphylococcus aureus. Pero ¿quién es este microorganismo? ¿Qué características tiene? Bueno, son bacterias gram positivas, no esporuladas, inmóviles, catalasa positivas, pequeñas y esféricas, es decir, cocos, como podemos ver en la imagen. En el examen microscópico suelen aparecer en pares, en cadenas cortas o agrupadas en racimos similares a las uvas. Varias especies de Staphylococcus, incluyendo tanto cepas coagulasa negativas como coagulasa positivas, tienen la capacidad de producir enterotoxinas altamente termoestables que causan gastroenteritis en los humanos. El Staphylococcus aureus es el agente
etiológico predominantemente asociado con la intoxicación alimentaria por estafilococos. Este microorganismo es un patógeno humano muy versátil, ya que puede causar, como ya vimos en este caso, intoxicación alimentaria, pero también puede causar síndrome de shock tóxico, neumonía y hasta infección en heridas posoperatorias. Bueno, además de todo esto, este es un patógeno humano no esporulado que es sumamente resistente y puede sobrevivir durante largos periodos en estado seco. Ahora, también es muy importante hablar sobre la enterotoxina producida por este microorganismo. Estas enterotoxinas son proteínas monocatenarias y pueden actuar como superantígenos capaces de estimular un porcentaje muy elevado de linfocitos T. Además de ello, son resistentes a enzimas proteolíticas como lo son la tripsina y la pepsina, lo que les permite transitar intactas por el tracto digestivo. Además de ello, es importante saber que existen 5 serotipos clásicos de enterotoxina: la SEA, la SEB, la SEC123, la SED y la SEE. Y además de los serotipos más recientes que son la SEG, la SEH y la SEI, que todos ellos presentan una actividad emética, es decir, como síntoma se va a ver que los pacientes que tienen esta enterotoxina van a sufrir de vómitos. Y por último, es importante destacar y mencionar que la intoxicación alimentaria producida por estafilococos se diagnostica mediante el aislamiento de la enterotoxina preformada o de los estafilococos enterotoxigénicos del alimento sospechoso consumido, del vómito o hasta de las heces del paciente. Para entender las medidas preventivas generales dentro del Staphylococcus aureus es necesario conocer algunos mecanismos de resistencia. Dentro de los mecanismos de resistencia desarrollados se incluyen diversas estrategias tanto frente a antibióticos como a otros agentes antimicrobianos, por la producción de enteroxinas termoestables. Entre ellas destaca la enterotoxina A, que es altamente potente, y se ha comprobado que una cantidad tan pequeña como 100 nanogramos es suficiente para provocar síntomas de intoxicación alimentaria. Por ejemplo, ellos son capaces de producir B-lactamasas, que son enzimas como la penicilinasa que actúan hidrolizando el anillo B-lactámico presente en antibióticos como las penicilinas y cefalosporinas, lo que conduce a su inactivación. También se encuentra la modificación de las proteínas de unión a la penicilina. La adquisición del gen MEC-A o su variante MEC-C permite la síntesis de una PBP2A, que tiene baja afinidad por los antibióticos B-lactámicos. Esta proteína permite que la bacteria continúe sintetizando su pared celular, incluso en presencia de dichos antibióticos. También se encuentra la tolerancia de B-lactámico. Algunas cepas muestran tolerancia, es decir, resisten el efecto bactericida de los B-lactámicos sin ser completamente inmunes a su acción inhibitoria, como también la resistencia de glucopéptidos como las vancomicinas. Puede deberse a un engrosamiento de la pared celular, como ocurre en cepas visa, con resistencia intermedia a la adquisición de genes que modifican el sitio de unión del antibiótico, como también las cepas BRSA, que son resistentes a la vancomicina. Y también está la resistencia de los macrólidos y lincosamidas. Se puede deber a la modificación del ribosoma bacteriano, impidiendo que el antibiótico se una, o a la activación del antibiótico mediante las enzimas modificadoras. Otros mecanismos de resistencia incluyen modificaciones de proteínas ribosomales, inactivación enzimática del antibiótico o disminución de la permeabilidad de la membrana celular, lo cual reduce en cierta parte la entrada del fármaco. Ahora, teniendo en cuenta ya estos mecanismos de resistencia de ese tipo de bacteria, vamos a conocer acerca de algunas medidas preventivas, sobre todo, por ejemplo, a nivel doméstico. Las buenas prácticas de higiene, según la OMS, para prevenir intoxicaciones alimentarias por Staphylococcus aureus recomienda lo siguiente. Por ejemplo, usar agua y materias primas seguras. Lavar con agua corriente frutas y hortalizas que se comieran crudas. Y pelar las frutas siempre que sea posible. También mantener los alimentos a temperaturas seguras, es decir, refrigerarlos más o menos por debajo de los 5 grados Celsius para evitar el crecimiento de Staphylococcus aureus en productos susceptibles a la contaminación. También es mantener una buena higiene y limpieza, como desinfectar regularmente la superficie, utensilios y tablas para cortar así y reducir el riesgo de contaminación cruzada. También es importante separar alimentos crudos de cocinados y evitar el contacto entre productos crudos y preparados para minimizar la transferencia de patógenos. Además de cocinar completamente los alimentos, ya que eso asegura una cocción uniforme a las temperaturas mínimas de 70 grados Celsius. Además también de conservar los alimentos calientes hasta el momento de su consumo.
El manejo adecuado de excedentes como refrigerar las sobras lo antes posible a menos 5 grados Celsius y consumirlas dentro de las 24 horas, recalentarlas adecuadamente. Ahora, a nivel industrial, para la elaboración de yogur, estos también tienen puntos críticos de control en donde hay un potencial contaminante de Staphylococcus aureus. En este caso, por ejemplo, en la recepción de la leche cruda, como también pues es en la estandarización, la mezcla y también el calentamiento e inoculación del yogur. Estos puntos críticos de control representan un peligro de tipo biológico, siendo también una de las medidas preventivas cumplir con los BPM, SSOP de lavado y desinfección de manos, como también capacitación del personal. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, especialmente para quienes cuidan de niños pequeños, que este es la seguridad en el consumo del yogur. Esto surge a raíz de un caso preocupante ocurrido en China, donde 76 niños pequeños sufrieron intoxicación alimentaria después de consumir yogur contaminado con Staphylococcus aureus, una bacteria peligrosa que puede afectar gravemente la salud, sobre todo en los menores. Bueno, para prevenir situaciones similares, es fundamental seguir ciertas recomendaciones que aseguran que el yogur que consumimos esté en óptimas condiciones. Como una de estas puede ser la conservación adecuada del mismo. El yogur debe mantenerse siempre refrigerado de entre 1 y 4 grados Celsius. Si se deja fuera del refrigerador por más de 2 horas o incluso solo 1 hora, si la temperatura ambiente supera los 30 grados, existe un riesgo de que éste ya esté contaminado. También es importante nunca recongelar un yogur que ya se haya descongelado, ya que esto puede favorecer el crecimiento de bacterias. Para garantizar una mejor refrigeración, lo ideal es almacenar en el estante medio del refrigerador, donde la temperatura es más estable que en la puerta. Como segundo punto, podríamos ver la atención en la fecha de caducidad, en la fecha de vencimiento. Siempre debemos estar atentos al consumir yogur con esto. Una vez abierto, se recomienda consumirlo en un plazo máximo de 7 días. Y aunque esté refrigerado, si la fecha ha pasado, lo más seguro es descartarlo. La frescura del producto es clave para evitar estos riesgos. Como tercer punto sería que hay señales claras que nos indican que un yogur ya no debería consumirse. Si el envase está hinchado y puede ser una señal producida por gases microbianos, un olor rancio, agrio o simplemente extraño, también es una advertencia para que se deja descartar ya este producto. La textura alterada, con grumos, separación excesiva de líquidos y la presencia de moho o color diferente habitual con señales, es una señal de alerta. Ante cualquiera de estos signos es mejor no arriesgarse. Ahora bien, también existen prácticas que no deberíamos evitar, como por ejemplo, no se debe compartir cucharas o utensilios directamente desde el envase, ya que esto puede introducir bacterias. También es recomendable evitar el consumo de yogures artesanales que no tengan certificado sanitario, sobre todo si fueron adquiridos en puestos sin refrigeración adecuada y si el producto ha estado expuesto al sol o calor durante mucho tiempo. En el caso de niños pequeños, como pasó en el caso que mencioné anteriormente, debemos ser aún más cuidadosos. Ellos son más vulnerables a las intoxicaciones. Siempre debemos verificar la frescura del yogur antes de ofrecérselos. En lo posible, evitar darles yogures caseros o elaborados sin control sanitario. Lo más seguro sería optar por productos de marcas confiables, con certificado sanitario y conservas adecuadas. Por eso, la prevención es nuestra mejor herramienta. Mantener una cadena de frío adecuada, revisar las fechas de vencimiento, evitar productos dudosos y estar atentos a cualquier signo de alteración de alimentos. Puede marcar la diferencia entre una alimentación segura o una intoxicación peligrosa. Bueno, muchas gracias por su atención y sigan estas recomendaciones. Gracias.